Bueno, entonces ahora voy a compartir pantalla. A ver si se ve ahí. Y a ver si ya se ve. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Pues bueno, un placer comenzar nuestra segunda sesión de clase. Y bueno, en esta segunda sesión de clase vamos a seguir hablando del desarrollo. Y bueno, hemos seleccionado el día de hoy hablar justamente de la primera gran teoría del desarrollo. Esta teoría la desarrolló Jean William Fritz Piaget, un autor que aparece en muchos textos de educación, de epistemología, de psicología, y que bueno, Jean Piaget de inicio podemos recordarlo como un psicólogo, gracias, biólogo suizo, que justamente propuso esta teoría del desarrollo cognitivo, en la que él trata de describir cómo los niños construyen su comprensión del mundo, principalmente a través de 4 etapas. De alguna manera, podríamos decir que cada etapa representa un cambio significativo en la forma en que los niños perciben, piensan y razonan. Entonces, vamos a revisar un poquito sobre Piaget, vamos a revisar un poquito sobre su obra, y por cierto, esta es una imagen de Piaget allá en su instituto. Sí, sí se puede ver bien la presentación por allá. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos, como se puede apreciar, una imagen justamente de Jean Piaget en su instituto, un instituto que dirigió en los últimos años de su vida, y donde él realizó una serie de investigaciones sobre educación, particularmente sobre epistemología. Y debo decirte que una de las contribuciones más importantes de Piaget es justamente desarrollar toda una corriente epistemológica que trata de explicar cómo los niños, cómo las personas en lo general conocemos. Esta es una de las contribuciones más importantes de la teoría de Piaget. Es decir, Piaget se hizo la pregunta, ¿cómo es que los niños construyen su conocimiento? ¿Sí? Esta es la pregunta que se hace Piaget. Y en la búsqueda de la respuesta a esta pregunta tan importante es que Piaget pues, va construyendo una serie de teorías, muchas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, ligadas al desarrollo cognitivo. ¿Sí? Y bueno, el trabajo de Piaget se centró en observar, en identificar la percepción, el pensamiento y los procesos de razonamiento de los niños, tal como aparece justamente en esta imagen, donde podemos ver a Piaget trabajando con niños. Piaget va a desarrollar varias aportaciones, es decir, no va a ser un personaje que se va a quedar quieto, sino que va a ser un personaje que va a buscar eh, hacer diversas contribuciones en diferentes campos, casi todos con impacto en la educación, en la psicología o inclusive en la propia enseñanza de las matemáticas. Entonces, él es el creador de la teoría del equilibrio. Esta teoría del equilibrio va a ser fundamental para explicar el desarrollo cognitivo. Va a ser también en 1952 autor de un libro que se llama Inteligencia y Afectividad, y ahí va a establecer la conexión entre cognición y afectividad. Parece ser que alguien más nos acompaña. Un momento, por favor. Creo que ya también.
está su compañera. Excelente, excelente. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Muy bien. Bueno, esperamos que se pueda conectar. Ya dimos a aceptar. Ah, sí, ya aparece. Excelente, bienvenida. Muy bien, voy a volver entonces a compartir de nuevo para ustedes. Y como estaba mencionando, estamos hablando de las aportaciones de Jean Piaget. A ver si se puede ver nuevamente la presentación. ¿Ya se ve allá? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver ustedes? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, hablábamos que ya por 1952 publica Inteligencia y Efectividad, y ahí es uno de los primeros que establece una relación entre la cognición y la afectividad. Esta conexión es muy importante porque es un antecedente fundamental ligado a teorías que en este momento en la educación tienen relevancia, como es la teoría de la inteligencia emocional. Es decir, lo que estoy diciendo es que Pelleda ya por los años 50 ya observaba cómo la afectividad tiene una influencia importante en la cognición y cómo la cognición también afecta la afectividad. Desarrolla también su epistemología psicogenética. Esta epistemología psicogenética en la que Piaget trata de explicar cómo el niño conoce, ¿sí? Cómo el adolescente conoce. Y ahí hay tres principios fundamentales. El primer principio es asumir que los seres humanos le damos significado a la información que recibimos del medio exterior. Así como lo había pensado Aristóteles, así como lo había pensado Tomás Aquino, Piaget sigue una idea muy semejante y asume la postura de que es a través de los sentidos que conocemos, es a través del olfato, de la visión, de la vista, de estos sentidos, es a través de la percepción que transformamos la información del medio y esa información se vuelve, una vez que tiene significado para nosotros, una representación mental. Entonces, construimos representaciones mentales del mundo. Y así es como se lleva a cabo un proceso que Piaget llama asimilación. Ahora, estas representaciones mentales tienen más o menos importancia de acuerdo al significado que representan para cada persona. En términos generales, podríamos decir que aquellas representaciones más significativas permanecen en nuestra memoria constantemente y aquellas otras representaciones que no son significativas, con el paso del tiempo se van olvidando, se van dejando atrás. Este proceso es un proceso que Piaget llama el proceso de acomodación. Y entonces tenemos una asimilación, tenemos una acomodación y hay un tercer elemento importante que aparece en la teoría del equilibrio, que es el equilibrio cognoscitivo. ¿Cuándo se da el equilibrio cognoscitivo? Cuando nosotros logramos asimilar nueva información y acomodar esa información. Sin embargo, este proceso no es tan simple y no es tan directo, porque a pesar de que todos los días recibimos información nueva y la vamos asimilando y la vamos acomodando, también se presenta el problema de que mucha de la información nueva podría representar dificultades, contradicciones, problemas con la información que ya tenemos. Y entonces entramos en un proceso de desequilibrio. ¿Sí? Entramos en un proceso de desequilibrio. Y entonces, ¿cómo conocemos para Piaget?
Pues para Piaget conocemos cuando estamos en ese proceso de equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio. Así es como se aprende. Dicho de otra manera, aprendemos entonces a través del concepto de error constructivo. El error también es una forma de construir el aprendizaje. Así es como entonces Piaget construye su epistemología genética, que también se basa en la idea de una lógica operatoria. Él asume que la base del pensamiento humano se refiere a ciertas operaciones lógicas que operan en nuestra mente y que de hecho son posibles de deducir. Esta idea de su lógica operatoria, esta idea de su epistemología psicogenética, le permite también construir una epistemología de las matemáticas, que es otra de sus aportaciones importantes. Entonces, Piaget nos habla del equilibrio, del desarrollo cognitivo, de la cognición, de la afectividad, de su epistemología psicogenética, de su epistemología de las matemáticas, de la lógica operatoria. Es una obra amplia en muchos libros. Sin embargo, esta noche nosotros nos vamos a dedicar principalmente a hablar de su teoría del desarrollo, ya que nuestro seminario es justamente sobre el desarrollo. Sin embargo, es pertinente decir que la obra de Piaget, como ya lo estaba mencionando, es muy amplia, ¿sí? Desde inteligencia y afectividad, esta obra, que seguramente a lo largo del programa de licenciatura vamos a tener la oportunidad de leer sobre ella un poco más, porque ahí vamos a ver cómo el niño va desarrollando su afectividad, sus habilidades emocionales. También, en conjunto con uno de sus estudiantes, Barbel Indler, también desarrolló la psicología del niño. También escribió El nacimiento de la inteligencia del niño, o más aún, la formación del símbolo en el niño, la imitación, el juego y el sueño, la imaginación y la representación. La equilibración de estructuras cognitivas, escribió sobre la memoria y la inteligencia. Entonces podemos ver una obra de Piaget sumamente vasta. Pero entonces, dentro de la psicología del niño, ¿qué podemos decir de su obra? Pues lo primero es rescatar que Piaget nos habla de que hay 4 etapas del desarrollo cognitivo. Estas son las etapas que viven los niños, ¿sí? La primera etapa, la etapa sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. Una etapa en la que los niños son pequeños y que van aprendiendo del mundo a través de los sentidos. A través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto. Y van desarrollando acciones motoras, chupar, agarrar, gatear, caminar, ¿sí? Para Piaget, un hito clave es el desarrollo de la permanencia del objeto. La comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no se puedan ver. Al principio, dice Piaget, el aprendizaje se basa en reflejos simples que van evolucionando hacia los hábitos y luego, finalmente, hacia las acciones intencionales. Tenemos la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la segunda etapa que Piaget observa. Y en esta etapa, los niños desarrollan la capacidad de usar símbolos, como palabras, como imágenes, para representar objetos y eventos. Así es como empieza a florecer el lenguaje y aparece el juego simbólico. Un ejemplo de esto es que luego los niños, por ejemplo, pueden jugar con sus objetos como si estuvieran vivos. Un niño jugando, hablándole a un oso de peluche, por ejemplo. O
haciendo los sonidos que hace un carrito al moverse. Su pensamiento es egocéntrico en esta etapa, lo que significa que a los niños les cuesta ver las cosas desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de otra persona. También los niños en esta etapa pueden mostrar un pensamiento mágico y no siempre, la mayoría de las veces, no son capaces de realizar operaciones mentales complejas. Así pasamos a la etapa de las operaciones concretas, ¿sí? ¿Cuál es esta etapa de las operaciones concretas? Es la etapa en la que los niños se encuentran de los 7 a los 12 años. Veamos, es la etapa en la que los niños cursan su educación primaria. Ahí los niños comienzan a pensar de una manera más lógica. Empiezan ya a aplicar el razonamiento a situaciones concretas, a situaciones tangibles. Los niños pueden comprender conceptos como la conservación, por ejemplo, saber que la cantidad de un líquido no cambia, aunque se pierda en un recipiente de forma diferente. Y pueden también empezar a organizar en categorías de una manera cada vez más compleja. Una característica es que en esta etapa también el egocentrismo disminuye y ya empiezan ellos a aceptar otros múltiples aspectos de situaciones, otros puntos de vista o de opinión. Y finalmente tenemos la etapa de las operaciones formales. Esta etapa que inicia de los 12 años en adelante. Esta etapa que para Piaget es la última etapa del desarrollo cognitivo que se presenta en la adolescencia y que se va desarrollando hasta la adultez. La esencia, la parte esencial de esta etapa es que aquí es donde se desarrolla el pensamiento abstracto. Aquí es donde se puede razonar sobre una hipótesis, sobre problemas complejos de una manera sistemática. Aquí es donde pensamos en el futuro, en considerar diversas soluciones. Aquí también se desarrolla la metacognición. Es decir, aquí es donde las personas podemos reflexionar sobre pensar sobre el pensamiento y entonces lograr manipular deliberadamente nuestros propios esquemas de pensamiento. Las edades que Piaget maneja en esta teoría del desarrollo son aproximadas. Cada niño, cada ser humano, de acuerdo a su maduración biológica, a las experiencias que vive en el medio ambiente donde se desarrolla, puede, digamos, alterar estas edades de tal manera que pueden ser cambiantes. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta del trabajo de Piaget? ¿Algo que ustedes les genere alguna duda? Por favor, adelante. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No tenemos dudas? Bueno, esta teoría del desarrollo de Piaget, ¿sí?, es una teoría que surge, como ustedes pueden observar, en los años 50, que va a tener un impacto muy fuerte ya en el mundo de los años 70 en adelante. Y que podríamos decir que pese a que en algunos aspectos presenta mejoras, en lo general es una teoría que sigue siendo aceptada. Ahora, no es la única teoría, del desarrollo. También en los años 50 se desarrolló otra teoría del desarrollo que se llama la teoría del procesamiento de la información, ¿sí? Y esta teoría del procesamiento de la información, ¿sí?, es una teoría, ¿sí?, que compara la mente humana con la computadora, ¿sí? Es una teoría que de hecho
aunque su principal énfasis se da en los 50s y 60s, se ve muy influenciada por el desarrollo de la teoría de computación que surge en los años 30 con la obra de Alan Turing. ¿Qué es lo que propone? Lo que propone es que el desarrollo cognitivo implica mejorar la eficiencia y la capacidad de un sistema de procesamiento de la información. De alguna manera muy similar a como una computadora puede mejorar su hardware y su software. Y hay varios conceptos importantes, como por ejemplo, el concepto de atención que aparece en esta teoría. La atención como esa capacidad de seleccionar, de concentrarse en la información relevante. Y esto es importante porque en general el ser humano tiene que tomar esta decisión constantemente. En cualquier ambiente en el que nos encontremos, vamos a encontrar distintos estímulos. Yo en este momento me encuentro en un espacio platicando con ustedes esta clase, pero al mismo tiempo, en el espacio en el que me encuentro, que es un espacio más abierto, debido al calor que hace en la región, escuchamos el ruido de los autos a la distancia, escuchamos el murmullo de las personas a la distancia, escuchamos ese ruido que se puede tener en la ciudad. Y a pesar de ese ruido, a pesar de estos distractores, busco reconcentrarme, es decir, busco trabajar mi atención y concentrarme en la clase. Esto es algo muy parecido a lo que seguramente ustedes mismas están viviendo en este momento allá en casa. Seguramente están en un espacio donde puede haber algunos distractores, sin embargo, hacemos un esfuerzo por fijar nuestra atención, por concentrarnos en la información que consideramos más relevante. Entonces, la atención es muy importante porque lo que nos dice la teoría de la información es que la atención es el paso para desarrollar el aprendizaje. No podemos aprender si no desarrollamos la atención. Es decir, hay que desarrollar la atención. La atención no significa aprender, pero sí es un paso previo en el proceso de aprender. Otro elemento importante que nos deja este modelo es la memoria, ¿sí? Una memoria que se puede clasificar, así como en una computadora, en diferentes tipos. Una memoria que puede ser sensorial, cuando lo que queremos es almacenar información de los sentidos. Una memoria de corto plazo o una memoria de trabajo, donde manipulamos la información inmediata, activamente, y una memoria a largo plazo, una memoria que representa un almacenamiento permanente de conocimientos y de habilidades. Vean, por favor, la similitud de este modelo con el modelo, de una computadora. Otro elemento que introduce este modelo es el concepto de estrategias cognitivas, ¿sí? Estas estrategias cognitivas que son los métodos que las personas utilizan para procesar, para organizar, para recuperar la información, como es la repetición. La repetición es uno de ellos, o la elaboración o la organización, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cierta información, repetimos esa información, empezamos a aprender. Cuando nosotros reelaboramos, o en su caso, organizamos esa información de otra forma, también empezamos a aprender. Esa es la razón por la cual tomar notas, por ejemplo, tomar notas en una clase, tomar notas en un seminario escrito a mano, es mucho más productivo que tomar capturas en el celular. La captura en el celular es más rápida, pero no nos da la oportunidad de comprender sobre lo que escribimos, ¿sí? Entonces, tomar nota es una mejor estrategia que una captura de celular. Claro, tener una clase grabada también nos da la oportunidad de ver varias veces la clase, cuantas veces sea necesario, y entonces reorganizar los saberes que vamos adquiriendo. También tenemos la velocidad de procesamiento, ¿no? Que en este caso va a ser la rapidez con la que se puede procesar la información. Entonces, este
Este modelo, esta teoría de procesamiento de la información, nos muestra que a medida de que los niños van creciendo, su capacidad de atención puede mejorar, su memoria de trabajo se expande y desarrollan estrategias cada vez más sofisticadas para procesar la información. Esto entonces les permite abordar de mejor manera los problemas complejos. Y bueno, hay otras teorías que nosotros vamos a revisar, como es el caso de la teoría de Ruby Case se escribe, y Kurt Fischer, ¿sí? Que ellos han tratado de integrar esta mirada que tenía Piaget, con la que comenzamos nuestra sesión el día de hoy, con la mirada que tiene la propia teoría del procesamiento de la información. Es decir, de dos teorías han tratado de unificar algunos puntos en común. Ellos lo que hacen es proponer que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas, pero que estas etapas se caracterizan por aumentos en la capacidad de procesamiento de la información y en su eficiencia de las operaciones mentales. Ellos sugieren que los niños desarrollan estructuras de control ejecutivas o esquemas ejecutivos que les permiten coordinar múltiples habilidades y conceptos, ¿sí? Asimismo, además de estas teorías neopiagetanas, tenemos el caso de las teorías de sistemas dinámicos, ¿sí? Que es un enfoque mucho más reciente y que nos habla justamente de cómo el desarrollo cognitivo se puede ver como un sistema complejo, como un sistema dinámico, con muchos factores, los factores biológicos, los factores psicológicos, los factores sociales, los factores culturales, que interactúan y que se influyen mutuamente a lo largo del tiempo. Esta perspectiva de la teoría de sistemas dinámicos considera que en lugar de que hubiese etapas fijas, hay más bien una cierta variabilidad y una emergencia de nuevas habilidades a través de la autoorganización y de la interacción del niño con su entorno, ¿sí? Entonces, como hemos visto, aunado a la clase pasada, la clase del día de hoy, pues Piaget nos brinda una estructura fundamental para entender cómo los niños construyen el conocimiento de forma individual. Vygotsky, que lo citamos la clase pasada, resaltó la importancia del entorno social y del entorno cultural. Y la teoría del procesamiento de la información nos ofrece esta metáfora que es sumamente útil para comprender los mecanismos subyacentes de la cognición y las teorías más recientes, como esta teoría de los sistemas dinámicos, que nos ofrecen nuevas perspectivas para poder comprender una versión mucho más completa, debo decirlo, mucho más compleja y matizada del desarrollo cognitivo. Bueno, hasta este punto podrían comentarme si tenemos alguna duda, si tenemos alguna pregunta. Sí, bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? ¿Tuvieron la oportunidad de abrir el libro de Psicología del Desarrollo? ¿Sí tuvieron la oportunidad de revisar este texto? ¿Qué me Sí, sí, comentan? ¿Sí tuvieron la oportunidad? Ok. Es decir, dejamos este texto para su revisión
¿verdad? Tomarnos un poco de tiempo para poder revisar justamente este documento como base de nuestra lectura. Y este libro de Ana Faz, Psicología del Desarrollo de la Niñez, lo dejamos para una revisión del capítulo 3, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? Sí. El capítulo 3 que tenía justamente las teorías del desarrollo infantil, la teoría psicoanalítica, la teoría conductista, la teoría cognitiva y la perspectiva contextual. ¿Ok? Vamos entonces a tomar esta base, esta lectura, y vamos a organizar la siguiente sesión, unas exposiciones. ¿Les parece bien? Sí. Basadas en este libro. Entonces, no sé, ¿a quién le gustaría, como el capítulo 3 tiene 4 secciones? La teoría psicoanalítica, la teoría conductista, la teoría cognitiva y la perspectiva contextual. Bueno, ¿a quién le gustaría platicarnos sobre la teoría psicoanalítica y la teoría conductista, sobre estas dos? ¿Quién de las dos la toma? Yo. Perfecto, sí. Muy bien. Y entonces su compañera usted estaría de acuerdo en desarrollar la teoría cognitiva y la perspectiva contextual. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí? A ver, entonces le pediría a una persona, quien ya nos comentó, si toma la teoría psicoanalítica y la teoría conductista, y entonces la teoría cognitiva y la perspectiva contextual la dejaríamos para su compañera. A ver, como estoy proyectando, no me permite observar, voy a dejar de compartir, no me permite observar el nombre de la persona que me dijo sí. A ver, entonces, ¿podría decirme nuevamente, por favor? Sí, yo la de la teoría psicoanalítica con la Ajá, perfecto. Perfecto. Ustedes, Jazz, ¿verdad? ¿Es correcto? sí, ya de Giselle. Bien. Giselle, ok. A ver, Sí. entonces, voy a escribirlo acá en nuestro grupo de WhatsApp para estar organizados, ¿verdad? Entonces, en nuestro grupo de WhatsApp voy a escribir el orden de las presentaciones. Sí, Giselle nos va a platicar sobre la teoría psicoanalítica y conductista. Sí. Y Jazz nos va a platicar sobre la teoría cognitiva y la perspectiva contextual. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí están de acuerdo? Excelente, excelente. Bien. Entonces, ya lo escribí en el grupo. Un momentito, por favor. Bien, eso que tenemos entonces ya aparece en el grupo, va a ser la distribución, justamente la distribución de nuestro trabajo académico para nuestra próxima sesión de clases. ¿Sí? Yo les pediría entonces que organizáramos cada uno una presentación en PowerPoint con 10 diapositivas
donde cada una de ustedes pueda explicar con profundidad la sección de lectura del libro. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces la siguiente sesión vamos a seguir hablando de otras teorías del desarrollo, ¿sí? Pero vamos a comenzar en primera instancia escuchando su exposición. Ok. ¿Sí? ¿Les parece muy bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces yo agradezco muchísimo su trabajo, su atención. Como siempre, un gran placer saludarles, deseando que tengan una muy, muy buena noche. Perdón, Y sí, sí, adelante, por favor. una, perdón, es que creo que no me escuchaba. Se cortó mi transmisión y quiero saber de qué libro yo tendría que sacar lo que a mí me corresponde. Ah, claro que sí. De hecho, es del libro que compartimos en el grupo de WhatsApp. Ajá. Ah, ok, Ahora mismo lo perfecto. vuelvo a compartir. Ok. Ahora mismo lo vuelvo a compartir. Ese es el texto. Ah, Nada más le vamos a muy dar bien, muy clic bien. ahí Y ahora sí ya y estoy coordinada con ustedes. automáticamente les aparece ahí el texto. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Automáticamente aparece ahí el texto. Sí. Bueno, muchísimas gracias a usted. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la sesión del día de hoy? ¿O de la tarea? Sí, para la portada, ¿con qué títulos o alguna correspondencia directa Sí, para alguien? vamos a poner en este caso, la portada debe de llevar el título de la exposición, que sería el que escribimos en el grupo de WhatsApp, básicamente, su nombre Ujú, completo y podemos agregar el logo de la universidad, ¿sí? El logo de la perfecto. universidad, que recordemos que es Red Iberoamericana de Academias de Investigación. Básicamente, si ponen Red Ibai en internet, les aparece el logo. es fácil de, es fácil de encontrarlo en Google. Podemos poner el logo de la universidad, el título y nuestro nombre. Y claro, licenciatura en Muy bien. pedagogía, ¿verdad? Que esa es la carrera que estamos cursando. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, al menos no. Todo bien. Ok, bueno, entonces quiero compartirles que nuestra es grabada y también la pasada